Seguimos acá en esto que se llama 14 bis por Sónica Más. Hace un ratito habíamos hablado con Maximiliano Piceta Báez, vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, con referencias al auxilio económico y la crisis que atraviesa este sector, y en uno de esos pasajes había mencionado la industria del juicio. Como lo habíamos anticipado en el inicio del programa, además íbamos a hablar sobre la presencialidad en los ámbitos laborales, ya sea estatales o privados, y nada mejor que escuchar a un abogado laboralista, uno de los más reconocidos que hay en el país, estoy hablando de Matías Cremonte. Gracias, Matías, bienvenido, y gracias por estar acá en 14 bis. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, a ver, Matías, lo hablamos con Diego Zucalesca, mi compañero de ruta aquí. Si es que estamos obligados a regresar a nuestro ámbito de trabajo en caso de que nuestro empleador nos lo requiera. Bueno, en principio sí. La discusión que se da es en realidad, hay como dos discusiones. En la medida que se fue flexibilizando, primero el ASPO, luego el DISPO, y se fueron exceptuando actividades económicas de esa imposibilidad de abrir, de producir, en fin, de que puedan convocar a sus trabajadores para realizar la actividad que sea, bueno, casi todos comenzaron a retornar. La discusión se dio primero con aquellos considerados de riesgo, que tenían alguna enfermedad preexistente, que siempre, digamos, que continuaron exceptuados del deber de ir a trabajar, hasta que en un momento se fue combinando a que, bueno, en el marco de que si tenían una vacuna por lo menos podían ser convocados, que se generó una discusión que tiene que ver con los de riesgo, repito. Y la otra discusión que se está dando ahora tiene que ver con aquellos trabajadores que no se vacunan, porque recordemos que la vacunación en Argentina no es obligatoria, y los empleadores que en todo caso no los quieren convocar para evitar, digamos, por una decisión sanitaria. ¿Y qué ocurre con esos trabajadores? Son como las dos grandes discusiones que hay ahora alrededor de la obligación o no de ir a trabajar. Una, para personas de riesgo con una sola vacuna, que estarían autorizados los empleadores a convocarlo, pero los trabajadores por ahí mantienen el temor porque son personas de riesgo y una sola dosis en principio no les garantiza la inmunidad necesaria. Y otra, la de los empleadores que no quieren convocar a quienes no se vacunen para no poner en riesgo al resto. El presidente anunció que a partir del 1 de septiembre en la Administración Pública Nacional la presencialidad volvería a ser completa como lo era en la prepandemia. El mensaje que el presidente lo aplique en el ámbito en que el Estado Nacional es empleador es un claro mensaje hacia el sector privado, donde esto que estamos discutiendo está en pleno debate. ¿Vos creés que va a haber un efecto cascada y a partir de septiembre volveremos a la presencialidad en todos los ámbitos sin cuestionamientos o sin debate de por medio? Lo que pasa es que en el sector público o en la Administración Pública Nacional hay muchos organismos que continuaron trabajando de manera remota o con, digamos, con una dotación inferior en los casos presenciales, y entonces ahora estarían convocando a todos, pero no necesariamente tiene que ver con este debate de las vacunas o de las personas de riesgo, sino con personas que no son de riesgo pero que están trabajando desde sus casas porque su organismo así lo determinó y ahora pudiera modificarse. Eso puede generar discusiones porque, bueno, ahí el gran problema es el transporte público. Digamos, no, más allá de que hay protocolos o debiera haber protocolos, sigue siendo un foco importante de circulación del virus, y quien tiene el temor, porque vive lejos del lugar donde tiene que ir a trabajar, de contagiarse ahí, y por ahí no tiene las dos vacunas, que esa es la cuestión, bueno, puede ponerlo en discusión. Ahora, yo no lo sé, si alguien no es una persona de riesgo y tiene las dos dosis de la vacuna, o incluso una, bueno, hoy, salvo esta discusión alrededor por ahí del transporte público, que es donde no se respetan mucho los protocolos, obviamente en el lugar donde va a ir a trabajar tienen que respetarse los protocolos, la distancia, si hay contacto o no con público, en fin, todo lo que se fue estableciendo en cada uno de los lugares, es difícil, va a ser difícil negarse. ¿Cómo te va, Diego Zucalesca? Te saluda Matías. La verdad que me parece muy interesante el debate, teniendo en cuenta, bueno, esto que vos decías, bueno, aquellos que tienen las dos dosis, una sola, ahí se abre una ventanita
para la duda. Y después, ¿qué pasa con aquellos que no quieren vacunarse, ¿no? Que es cierto, digo, aparentemente las vacunas, y te habla alguien que se ha vacunado, son efectivas, son seguras y demás, pero no deja de haber algo experimental en ellas. Hay mucha gente que quiere ver qué ocurre, y en ese marco no está vacunada, lo cual implica un riesgo si es que efectivamente concurre luego una empresa con respecto a otros trabajadores. Y además está la cuestión esta de qué hace una empresa frente a la posibilidad de que alguien se planta y diga no voy, teniendo en cuenta que hay una prohibición de despedir. Digo, está bien, está la doble indemnización, pero bueno, pero hay un trabajador que en realidad no cumple con su parte, ¿no? Entonces, ahí hay una encrucijada para las empresas muy difícil de resolver, ¿o me equivoco? Sí, un poco sí y un poco no, Diego. Depende de cada uno de los ejemplos que pusiste. Efectivamente, yo estoy a favor de la vacunación como la forma de resolver esta crisis sanitaria. Estoy vacunado, no me parece razonable la posición de los antivacunas, en fin. Ahora, más allá de esto, que es mi posición, al no ser obligatoria, vos bien lo decís, puede haber gente que no se quiera vacunar por lo que sea, hasta por razones morales, religiosas, vaya uno a saber lo que puede ocurrir. Esa persona no puede no ir a trabajar porque no está vacunada por su propia decisión. Tiene que ir a trabajar aunque si es convocado o convocada, más allá de que decida no vacunarse. Él decide ponerse en riesgo. Claro, lo que ocurre es que el empleador puede no querer convocarlo porque puede poner en riesgo al resto. Hoy es efectivamente una situación que no tiene una solución, porque yo quiero decir, digamos, si el empleador no lo convoca y el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición de él, no lo puede sancionar, ni siquiera podría descontarle el sueldo hoy, con la norma que hay. Si se transforman obligatorias o se establece alguna solución desde el Ministerio de Trabajo o alguna nueva regulación, hay que ver. Hoy no hay ninguna falta en ese sentido. Bueno, pero perdón, entonces, hoy tenemos un gris ahí. Digo, el trabajador que no va, con o sin razón, si querés con razón, porque tiene miedo, porque tiene una dosis sola, o porque efectivamente no se vacunó, ¿está justificado después una indignación? No, está obligado a ir. No, está obligado a ir. Por eso, no va, ¿qué hace? No quiere ir, está obligado, no va. ¿Qué hace? Bueno, ahí rige, digamos, es una falta y constituye eventualmente una... ¿Es una excepción a la prohibición de despedir? Claro, porque el despido con justa causa no está prohibido. Está prohibido el despido sin justa causa. No habría doble indemnización. No, tampoco, no habría ninguna indemnización. Ninguna. Si efectivamente hay justa causa. Se pondrá en discusión si eso no causa. Ahora, quien tiene posibilidad de vacunarse y no va porque está en contra y es convocado a trabajar y no va, tiene una posición difícil de defender. Yo creo que, no sé si hay casos, yo no conozco, pero donde más se abre la discusión es el empleador, que también con una, digamos, con cierta razonabilidad o bastante, no quiere arriesgarse ni él si va a su empresa ni al resto de los trabajadores vacunados, ¿no? Ahí hay una situación difícil, no lo convoca porque no tiene... Pero eso no se va a resolver mientras la vacuna no sea obligatoria, lamentablemente. Más allá de la irresponsabilidad para mí de parte de esa persona que no se vacuna, ¿no? Matías, previo a la charla con vos, hablamos con un empresario de un movimiento que nuclea a diferentes pymes de todo el país y planteaba, incluso lo bajó en tinta en un anteproyecto de ley que todavía no prosperó en diputados, 5 puntos que uno de ellos tiene que ver con modificar el régimen laboral y se refiere también a la industria del juicio, ¿no? Digo yo, con el 50% de los trabajadores en la informalidad, es decir, fuera del alcance de la ley de contrato del trabajo, ¿crees vos que es momento de empezar a dar una discusión, ya sea sobre una reforma laboral, impositiva, sobre incluso hasta la legislación más rígida vinculada a la ley de contrato del trabajo? Mira, Nicolás, yo creo que las discusiones siempre hay que estar dispuestos a darlas, no es que uno deba cerrarse y decir esto no se puede discutir. Creo que, digamos, no puedo dejar de mencionar las menciones que se suelen hacer alrededor de ese tema
vinculados a lo que supuestamente es la industria del juicio, y creo que en tu enunciado está la respuesta a esa expresión, digamos, tan extendida muchas veces, que es si casi el 50% de los trabajadores y las trabajadoras no están registrados, y recordemos, no está registrado no es una responsabilidad de esa persona, de ese trabajador o trabajadora, es una responsabilidad de su empleador que no lo registra, es decir, es una ilegalidad de parte de los empleadores, igual que colgarse de la luz, que comprar mercadería robada, digamos, tan ilegal como cualquier otra situación al margen de la ley. Debiera haber en este momento 12 millones de juicios, digamos, y no hay 12 millones de juicios. Es decir, en relación al grado de ilegalidad que tiene nuestro mercado de trabajo, digamos, los juicios que hay, la litigiosidad es muy baja y está vinculada a cuestiones muy puntuales, sobre todo por ahí accidentes de trabajo, enfermedades, que también es un tema polémico porque hay una ley que no repara realmente los daños producidos en el trabajo, y entonces eso hace que haya muchos reclamos, pero no es alta la litigiosidad en base al nivel de incumplimientos que hay. Después podemos discutir por qué hay tanto incumplimiento, pero no es responsabilidad ni de las leyes laborales, ni de la justicia laboral, ni mucho menos de las personas o los abogados laboralistas. ¿Por qué crees vos que hay tanto incumplimiento y la informalidad crece? Porque primero porque está tolerado. Vivimos en una sociedad donde no hay ministerios de trabajo ni en la nación ni en la provincia hace décadas. Esto no es parte de un gobierno en especial que realmente tenga una política de inspecciones y que realmente haga cumplir con eso. Tampoco hay demasiados sindicatos que tengan entre sus prioridades que tengan la totalidad de los trabajadores registrados. No vemos campañas, no es que tengan muchas herramientas los sindicatos, en otras épocas la legislación les daba casi un poder de policía para ir a inspeccionar y denunciar. Aún sin esa herramienta, tampoco hay grandes políticas sindicales de campaña de registración de trabajadores. Entonces, hay una suerte de tolerancia. Y después, bueno, que al estar tolerado o medianamente permitido, desde ese punto de vista por lo menos, si los costos de una persona que tiene una actividad económica son altos, y no va a ir a discutir con el banco para que los intereses sean bajos o con el gobierno, ni con el propietario para que él baje el alquiler, ni con el gobierno o las empresas para que bajen la luz y el gas, ni una política, o lo va a discutir también, pero le es más fácil no registrar a un trabajador, pagar un salario más bajo, no pagar cargas patronales, que atacar el resto de los costos que tiene, que indudablemente son mucho más importantes que el costo laboral. Es interesante porque acabamos de hablar con un empresario pyme respecto de esto, y una de las cuestiones que planteó, y yo le decía, mirá, yo tengo la sensación que todo el tiempo se habla casi como un eslogan, ¿no?, de la industria del juicio, porque efectivamente se dan determinadas condiciones que tienen que ver con justamente incumplimiento de la ley laboral. Después, bueno, modifiquémosla en tal caso, pero mientras esté vigente hay que cumplirla. Parece de perogrullo, pero sin embargo es algo que está instaladísimo. ¿Por qué? Y es la gran causa, o sea, ¿quién va a iniciar un juicio? Nadie va a hacer un juicio laboral. Si a un trabajador lo despiden y lo indemnizan, o le pagan el salario que corresponde, o si tiene un accidente es indemnizado, bueno, lo que sea, no va a ir a hacer un juicio. Lo mejor que le puede ocurrir es que cumplan con los derechos que tiene. Está empujado a hacer un reclamo judicial que nadie quiere hacer, ir a traspasar un juicio, donde además hoy sabemos pueden tardar 4 o 5 años. Cuando terminan nadie te asegura que se cobren, no es algo que alguien lo hace felizmente y dice, bueno, ahora estoy salvado porque ya tengo un juicio, enseguida lo cobro. Está empujado u obligado, por lo que acabamos de hablar, a hacerlo. Entonces ahí hay una victimización de parte de muchos empresarios. Por ahí esta era una asociación de pequeños, pero también los grandes hablan permanentemente del tema, un poco para eludir su real responsabilidad. Por eso te preguntaba, que la sociedad, buena parte de la sociedad civil también compró este discurso. Por eso también era interesante, entender por qué está este discurso ha calado tan hondo, ¿no? Bueno, a ver, fue una de las banderas también del gobierno pasado, ¿no? El gobierno de Cambiemos había sido una de las banderas e instaló esta discusión también. Sí, de muchos gobiernos. ¿Cómo? De muchos gobiernos, porque es un discurso que se instala cada vez que se quiere proponer una reforma laboral. Si ustedes hacen un pequeño
raconto de las propuestas que hubo en general, la que recordamos la última, como decía Nicolás, es la del año 2017 del gobierno de Macri. La reforma del gobierno de Cristina, la ley de riesgo del trabajo, también tuvo algunas menciones de esta característica, y las anteriores de los años 90 también, es decir, todas van precedidas de un ataque a la litigiosidad, a la industria del juicio, a los abogados, a la justicia, y entonces ese sería entre otros, ¿no? También se ataca a los sindicatos, pero siempre se intenta instalar un discurso de modo que permita, desde su punto de vista, abrir un debate. Y por supuesto que no es la forma de encararlo, porque además, como estoy diciendo, no me parece cierto. Matías, quería preguntarte, y por mi parte sería la última, respecto a esta cuestión de la industria del juicio y los accidentes de trabajo, ¿qué pasa si alguien se contagia de COVID yendo al trabajo, digamos, ¿no? ¿Cómo se encuadra esto? Supongamos que tenga un desenlace poco feliz la situación. ¿Cómo se encara esto? Hoy está considerado, mejor dicho, hay una presunción, así lo establece una norma de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es una enfermedad profesional, es decir, que la ART debe hacerse cargo como si fuera un accidente, una enfermedad. Es un accidente de trabajo. Derivada del trabajo, exactamente. No es sencillo, hay un problema muy grande. Las ART no toman las denuncias cuando alguien se enferma, entonces el trabajador termina haciendo su obra social, la obra social asume ese costo y después lo tiene que reclamar y es difícil a la ART. No hay, las empresas a veces se niegan a denunciarlo a la ART y dicen no, que lo atienda. O sea, no es sencillo, pero según las normas vigentes se debe presumir, se presume, ¿no? Así lo dice la norma, que es una enfermedad profesional. Sí. ¿Qué significa que se presume? Que si se demuestra que no fue en el trabajo o vinculado a eso, bueno, no tiene que hacerse cargo de la RT. Igual es muy difícil una enfermedad así demostrar dónde uno la contrajo, ¿no? Claro. Muy bien. Antes de despedirte, Matías, hago mención, ayer vos sos asesor legal de la Federación de los Trabajadores de la Industria Aceitera. Tuvieron una recomposición salarial donde tienen una paritaria muy particular donde seguían a partir de determinados parámetros y hubo un aumento que pone el salario mínimo, el salario inicial del sector por encima de los 110.000 pesos. Te pregunto porque incluso ya hablamos otras veces en este espacio sobre la dinámica inflacionaria acá en el país, ¿no? Y esta semana también, por ejemplo, UOCRA cerró un acuerdo salarial de 47,8, de casi 50%, y da la sensación de que ni siquiera eso alcanza. ¿Cómo ves vos que van a ser el resto de las negociaciones en los 4 meses que restan todavía de 2021? Bueno, la dinámica va a ser tratar de por lo menos acompañar la inflación y quienes puedan ganarle a la inflación, de modo de mantener por lo menos el nivel del salario real. Venimos de 5 años de deterioro del salario real y hay un discurso, por lo menos del Poder Ejecutivo, que plantea, para mí con buen criterio, la necesidad de que los salarios tengan realmente aumentos y no simplemente acompañen la inflación o ni siquiera lo acompañen. Claro, la escalada de los precios hace que eso sea, digamos, sea una batalla a veces desigual, porque no es tan fácil acompañar con los salarios el aumento del costo de la vida. Si se logra contener la inflación, en esto ustedes lo van a seguir más fácilmente que yo, si realmente se reduce la inflación, que pareciera ser el caso de julio, bueno, puede ser que al final los salarios le ganen. Lo único que, digamos, lo que no tengo duda es que todas las revisiones, el caso de aceiteros que mencionás fue una revisión, porque la paritaria es del año calendario, digamos, vence en diciembre, ya había negociado en enero sus salarios, su escala salarial del 2021, todos van a tratar, con razón y con total legitimidad, de revisar los salarios, tengan o no pautada una revisión, para que por lo menos se recupere lo perdido en base a una inflación que no estaba prevista en ninguna paritaria de las que existieron entre enero y marzo por lo menos, ¿no? Matías, cortito, en estas revisiones se están pactando, en algunos casos, pagos de sumas no remunerativas. ¿Eso es legalmente viable? Mira, el Ministerio de Trabajo está, por lo menos en las negociaciones que yo participo, muy estricto en no aceptar, es decir, las partes pueden firmar eso, pero luego el Ministerio no lo va a homologar, y me consta por haber, digo, repito, por estar en algunas negociaciones,
y no, digamos, no aceptar sumas no remunerativas. Claro, no es legal, es una situación excepcional que a veces se permita, pero no es legal porque eso desfinancia, porque a ver, ¿qué es lo no legal? Que se paga un salario respecto a una parte, respecto de lo cual no se pagan los aportes a la seguridad social, bueno, a todo lo que debe ir el salario. Y no existe una remuneración no remunerativa, todo es remuneración lo que se cobra. Bueno, hay excepciones muy puntuales, pero no esta costumbre de establecer algunas partes no remunerativas. Así que me parece muy razonable, sobre todo en este contexto donde hay una crisis sanitaria que requiere de mayor recaudación, o por lo menos de la que corresponda para atenderla, que desde el Poder Ejecutivo no se permita que haya sumas no remunerativas. Así que creo que cada vez van a ser menos y hasta finalmente convertirse en muy excepcionales. Bien, Matías Cremonte, abogado laboralista, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y asesor de aceiteros. Muchísimas gracias por esta entrevista a 14 bis y bueno, seguramente volveremos a hablar cuando entendemos esto se empieza a aclarar, ¿no? ¿Qué pasa en esta zona gris desde lo legal con la vuelta al trabajo? Muchísimas gracias. Seguro, gracias a ustedes, el gusto de siempre. Un abrazo. Un abrazo. Hasta las 14 en Sónica Más 14 bis con Nicolás Balinotti y Diego Zucalesca.